vamos a ver que también involucra un poco lo que es el paciente politraumatizado. Bien. Entonces, vamos a empezar definiendo, ¿no? ¿Qué es un paciente politraumatizado? Como su nombre dice, ¿no? Un paciente una persona que presenta 2 o más lesiones que comprometen su vida. Bueno, un paciente con alto grado de riesgo de pérdida de la vida o con el riesgo de quedar con secuelas, ¿no? Es un paciente politraumatizado. Entonces se considera un politrauma, ¿no es cierto? Bien, entonces hay algunas definiciones, ¿no? Desde la OMS que define el politraumatismo, ¿no? Como una lesión corporal a nivel orgánico, puede ser intencional o no intencional, ¿no? O sea, accidental, resultante, ¿no? De la exposición aguda infringida a cantidades de energía que sobrepasan, dice, el umbral, perdón, de tolerancia fisiológica, ¿no? Es el concepto que le da la OMS, ¿no? También tenemos otro concepto, la persona que sufre más de una lesión traumática grave, ¿no? Alguna o varias de las cuales supone, aunque sea potencialmente un riesgo vital para el accidentado, ¿no? Similar a la definición que habíamos visto anteriormente, ¿no? Un paciente con 2 o más lesiones que amenazan la vida del paciente, ¿no? También tenemos este concepto que es la afectación, ¿no? De 2 cavidades, perdón. No sé qué pasa con esto. Vamos a pausar. Entonces, la afectación de 2 cavidades o de una cavidad y sumado a eso un hueso largo, ¿no? Entonces, esa es también otra definición. Entonces, el programa avanzado de apoyo vital, ¿no? En trauma para médicos, que es el ATLS, ¿no? Que es un curso que se ofrece, ¿no? A nivel internacional para un poco ver el tratamiento, pues, ¿no? Inicial que se va a dar al paciente traumático, para todos poder seguir un mismo protocolo, ¿no? Para eso está destinado el ATLS, ¿no? Uno dice que nos ofrece un esquema sólido para evaluar principalmente al paciente politraumatizado, ¿no? Y en base a eso hacer un buen tratamiento, ¿no? La educación también es importante y el control de calidad, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el ATLS, ¿no? Y tiene como característica que es un método coherente, ¿no? Medible y que se puede reproducir, ¿no? Reproducible. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Se dice que antes de los 80 no existía un criterio universal para el tratamiento del enfermo traumatizado, ¿no? Y eso fue cambiando con la iniciación, pues, ¿no? del prototipo del curso ATLS, ¿no? Entonces, ya se van manejando desde entonces nuevos protocolos, ¿no? El abordaje en la provisión de cuidados para individuos que sufren lesiones que amenazan la vida. ¿No? Entonces, miren, tenemos ahí unas fotografías de unos accidentes bastante llamativos, ¿no? Los más graves siempre son los que es un accidente tipo automovilístico, ¿no? Ya sea por vehículos de 4 o 2 ruedas, ¿no? Ven ahí, por ejemplo, ¿no? Uno puede creer que un vehículo como un Camry, como ven ahí en la fotografía, en la diapositiva, puede brindar algún tipo de seguridad, sin embargo, de igual forma sufre lesiones, ¿no? Y puede lesionar a las personas que estén dentro. Entonces, el primer objetivo del manejo del paciente politraumatizado está en relación a poder ver el mecanismo del trauma, ¿no? Entonces, les decía yo
que cuando vamos a atender a un paciente que ha sufrido cualquier tipo de trauma, tenemos que recaudar la información, toda la información posible, ¿no? Ya sea del mismo paciente, si es que está consciente este paciente, ya sea de algunos familiares que hayan estado en el momento del accidente o del personal paramédico, ¿no? Entonces, toda la información que podamos nosotros recabar va a ser importante para darnos una idea del mecanismo del trauma, de la gravedad del trauma, ¿no? Entonces pueden ver ustedes que según al mecanismo del trauma ya podemos ir sospechando algún tipo de lesión, ¿no? Por ejemplo, los traumatismos con impacto frontal, ¿no? En los cuales hay deformación del volante, ¿no? Hay una huella de la rodilla en el tablero del automóvil, ¿no? Puede haber un estallido del parabrisas, ¿no? En estos casos se asocia generalmente a fracturas de la columna cervical, ¿no? La relación con el tórax inestable anterior, ¿no? Puede haber una contusión miocárdica por el volante, ¿no? Puede desarrollar neumotórax, una ruptura traumática, ¿no? De los grandes vasos, pues, como es la aorta, ¿no? O una ruptura de órganos macizos, ¿no? Como el hígado, el vaso, que hemos visto en la anterior clase, ¿no? Trauma abdominal cerrado, ¿no? También la fractura o luxación de la cadera, ¿no? O extremidades como la rodilla, ¿no? Entonces, ustedes ven ya que según el impacto, ya nosotros vamos sospechando algún tipo de lesión, ¿no? Como el impacto lateral, por ejemplo, también, ¿no? Se asocia frecuentemente a esguince cervical contralateral, fracturas de la columna cervical, ¿no? Tórax inestable lateral, neumotórax, ruptura de grandes vasos también, o del diafragma, ¿no? De los órganos macizos como el hígado y el bazo, o fractura de la pelvis o del acetábulo, ¿no es cierto? Cuando la colisión, ¿no? Cuando la colisión viene por impacto posterior, ¿no? Generalmente se asocia a lesiones de la columna cervical, sobre todo por el movimiento del latigazo, ¿no es cierto? La desaceleración que produce puede eso lesionar la columna cervical, ¿no? También puede haber lesión incluso en los tejidos blandos en el cuello, ¿no? Entonces, ustedes ven que el primer afectado, el principal afectado cuando el impacto es posterior es el cuello, ¿no? Cuando hay una expulsión o eyección fuera del vehículo, ¿no? Generalmente las lesiones son más graves, ¿no? Hay un riesgo mayor a sufrir cualquier tipo de traumatismo, ¿no? Avulsiones de partes blandas, ¿no? Traumatismos cráneoencefálicos, ¿no? Entonces son de mayor gravedad, ¿no? Cuando hay el impacto vehicular con el peatón, puede haber también trauma craneoencefálico, ruptura traumática de la aorta, lesiones de vísceras abdominales y fracturas de extremidades inferiores, ¿no? Entonces ya con el mecanismo nosotros vamos viendo a qué tipo de lesión podemos ir sospechando, ¿no? Porque van a ver ustedes que es importante, ¿no? Determinar eso, sobre todo en los primeros minutos, en las primeras horas doradas que se llama de la atención al paciente politraumatizado. Entonces, el riesgo de la vida del paciente está sujeta a tres principales periodos en el tiempo, ¿no? Tenemos la primera etapa, la segunda etapa y la tercera etapa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en la primera etapa? ¿No? Es que corresponde a los minutos, los segundos inmediatamente después del accidente, ¿no? Se puede, generalmente, ¿no? El deceso del paciente se da por ruptura de grandes vasos como la aorta, lesiones cardíacas o lesiones del tronco y la médula espinal alta, ¿no? En la segunda etapa se da en los minutos y horas después del accidente y generalmente se debe a situaciones de hemoneumotórax, ¿no? O hematoma subdural o epidural, ¿no? Esto en relación a
traumatismos craneoencefálicos, ruptura del bazo, puede producir también un sangrado importante, ¿no? La fractura de la pelvis, les decía, ¿no? La clase que vimos, que es importante estabilizar, ¿no? Cualquier lesión en la pelvis usando una simple faja, les decía, ¿no? En la clase, si alguien recuerda. Entonces es importante, miren, poder reaccionar a tiempo para evitar, ¿no? Que se agrave la situación del paciente, ¿no? Entonces, estos minutos, estos primeros minutos, esta primera hora es llamada la hora dorada, en la cual nosotros tenemos que actuar para poder determinar, ¿no? Cuál es el grado de lesión y de esa manera poder actuar pues, al paciente, ¿no? Poder estabilizar al paciente. Como ustedes pueden ver, ¿no? Aquí la mortalidad del trauma, principalmente el 50% se da en los primeros minutos, ¿no? Después del accidente, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante, les Doctor, decía. Sí, dígame. doctor. Mona Lisa pide para que usted pueda ingresar a ella en la reunión. Ya, La clase. enseguida, a ver. Ok, ya la admití. Bien, entonces, ven ustedes que es importante, ¿no? Que el 50% de la mortalidad por trauma se produce en los primeros minutos, ¿no? De ahí que es considerada la hora dorada. Los primeros 60 minutos, entonces, son la clave para poder estabilizar al paciente y todo depende de eso, pues, ¿no? La tercera etapa es la que ocurre después de días o semanas después del traumatismo y generalmente suele ocurrir a consecuencia de algunas infecciones, ¿no? Que pueden llevar a sepsis o a falla multiorgánica, ¿no? Entonces esa es la tercera etapa. Entonces, sobre todo, tenemos nosotros que actuar en la segunda etapa, si se dan cuenta, ¿no? En los primeros minutos, en los primeros 60 minutos, que es la hora dorada. Bien, entonces, ¿cómo va a surgir la evaluación del paciente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, vamos a tener obviamente un ambiente, una preparación, ¿no? Tanto del ambiente en el cual vamos a atender al paciente como la preparación en cuanto al personal, en cuanto a la vestimenta, incluso que tiene que tener el personal, ¿no es cierto? Entonces es importante estar preparado y contar, ¿no es cierto?, con el ambiente, ¿no? Los insumos para poder atender a un paciente, ¿no? Y darle soporte vital, ¿no? El segundo paso es realizar el triaje. Vamos a ver qué es triaje, que se denomina triaje. Luego el tercer paso es la revisión primaria, ¿no? El ABCDE, lo que se dice, ¿no? El manejo inicial del paciente. El cuarto es la reanimación. El cuarto paso, en el caso de que amerite una reanimación, se debe iniciar en esa etapa, ¿no? Y luego podemos, una vez estabilizado al paciente, en el caso de sea el caso, ¿no? Podemos recurrir a algunos exámenes complementarios, ¿no? Como quinto paso, ¿no? Si no hemos identificado todavía las lesiones que presenta nuestro paciente, ¿no? Tenemos la revisión secundaria, ¿no? Entonces hacemos una revisión nuevamente detallada, ¿no? Buscando eh, algunos aspectos en la historia clínica, ¿no? Algunos detalles, ¿no? También podemos corroborar con exámenes laboratoriales y de gabinete, ¿no? Y terminamos haciendo una reevaluación, un monitoreo continuo, ¿no? Del paciente y si en el último paso requiere de algunos cuidados definitivos, ¿no? Entonces, esta debe ser la secuencia para poder atender a todo paciente politraumatizado, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar con la preparación, ¿no? La preparación vamos a tener la fase prehospitalaria y la fase intrahospitalaria, ¿no? La fase prehospitalaria va a estar dada por el personal paramédico, ¿no? Desde la notificación del hospital, ¿no? O al hospital, perdón, del traslado del paciente,
¿no es cierto? Es importante que el personal paramédico, ¿no? Antes de que va a trasladar al paciente, este reporte más o menos, ¿no? La situación en la que está el paciente para, pues, nosotros en la emergencia, ¿no es cierto?, poder estar, y estar preparados, ¿sí?, con anticipación, brindarle, ni bien llegue el paciente, todos los cuidados que éste va a meditar, ¿no? Entonces, es importante desde la notificación al paciente, ¿no?, la evaluación primaria, ¿no? ¿No? Ya tiene que asegurarse la vía aérea en este paciente, es importante, ¿no? El control de las hemorragias, ¿no? Si son hemorragias externas o ya está un paciente que está con signos de choque o choque hipovolémico, realizar la inmovilización adecuada en el caso de que este presente alguna fractura, ¿no? Ya sea expuesta o fractura cerrada, ¿no? Y el traslado, ¿no? Entonces, esto generalmente lo desarrolla el personal paramédico. Ya en la parte intrahospitalaria, nosotros debemos, como les decía, preparar tanto el equipo, tanto el material como el personal que va a asistir al paciente, ¿no? Contar con algunos exámenes de gabinete básicos como rayos X, laboratorios, ¿no? Tener a disposición una ecografía. Les decía que cuando se trata de un trauma abdominal cerrado usamos el ECOFAS, ¿no? ¿Alguien recuerda que lo que era el ECOFAS, ¿no?, que les hablé en la clase? ¿No? También hay que prevenir, pues obviamente, enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Si bien vamos a atender a un paciente politraumatizado, se debe cumplir todas las normas de bioseguridad, ¿no? Y mucho más ahora en nuestro tiempo, ¿no? Que estamos con el problema del COVID, ¿no? El problema del virus ese. Entonces, es importante tomar todas las previsiones, ¿no es cierto?, para evitar esas enfermedades infectocontagiosas. Entonces, la fase prehospitalaria, ¿no? La evaluación previa del paciente antes del traslado a una sala más preparada, más equipada y con el personal más calificado, ¿no? Entonces, sin embargo, ya en la fase prehospitalaria, como ustedes ven, se hace un manejo de la vía aérea, ¿no? Se estabiliza si hay una fractura, ¿no? Se detecta si hay signos de choque hemorrágico, de choque hipovolémico, ¿no? Si hay alguna hemorragia externa, pulsátil, sangrante, entonces debe tratar de cohibir la misma y trasladar y brindar esa información, ¿no?, al personal que está en el hospital para que, como les decía, este personal ya pues pueda esperar al paciente con anticipación y tener todo preparado, ¿no? Ya en la fase hospitalaria, como ustedes ven, ahí contamos con una sala de reanimación, generalmente en emergencia, ¿no? Hay salas de reanimación con monitores, ¿no? Ventiladores mecánicos, ¿no? Algunos centros de emergencia tienen también los quirófanos de emergencia, ¿no? Entonces, ya estamos en un ambiente hospitalario en el que le podemos brindar mejor atención al paciente, ¿no? Les decía que hay que tomar las previsiones, ¿no? Desde el uso de mandil, ¿no? El uso de los barbijos, ¿no? Todo debidamente colocado, ¿no? Todo el paciente debe contar con este material. Lo ideal es que tiene que ser descartable, ¿no es cierto? Entonces es importante, como les decía, mucho más ahora que estamos en, en época de epidemia, ¿no? Por esto del COVID, así que siempre tenemos que tomar nuestros recaudos. Ya en la segunda fase, lo que les decía, vamos a hacer el triaje, ¿no? ¿Y qué significa triaje? Significa clasificar, ¿no? Es un método para seleccionar, ¿no?, y clasificar los pacientes basados en sus requerimientos terapéuticos y los recursos disponibles, ¿no? Entonces, cuando hay múltiples lesionados, ¿no?, cuando la cantidad de pacientes sobrepasa la capacidad del hospital, ¿no?, obviamente que primero tendrán que ser atendidos aquellos que tienen lesiones múltiples y que ponen en riesgo la vida de ese paciente, ¿no?
Cuando hay accidentes masivos o desastres, ¿no? Cuando grandes desastres, debe tratarse primero a los pacientes que tienen más probabilidad de sobrevivir, ¿no? Utilizando el menor consumo de tiempo, material y personal y equipo, ¿no? Entonces el triaje está destinado a eso, ¿no es cierto? A brindar primero a los pacientes que tienen mayores lesiones, ¿no? Y también brindar una atención eficaz, ¿no? Utilizando el menor consumo de tiempo e insumos, ¿no? Entonces, eso es por ese motivo que se hace esta clasificación de los pacientes, ¿no? Entonces, cuando tenemos varios pacientes accidentados, ¿no? Cuando hay desastres naturales, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer valer esos principios del triaje que les decía, ¿no es cierto? Bien, entonces aquí tenemos un esquema de toma de decisiones para lo que es el triaje, ¿no? Cuáles son los pasos que se debe cumplir un flujograma, ¿no? Y este siempre va a empezar con la medición de los signos vitales, ¿no? Es fundamental. Todo paciente que va a ser atendido en nuestra emergencia tiene que ingresar con todos los signos vitales, ¿no? Y otro aspecto muy importante es el nivel de conciencia, ¿cierto? Entonces, en base a esto, nosotros vamos a poder clasificar a nuestro paciente, ¿no? Si tenemos un paciente con una frecuencia respiratoria menor a 10 o, ¿no? o mayor a 29, ¿no? Tendremos que alertar al equipo de trauma, ¿no? Porque se encuentran en dos extremos, ¿no? Que nos denotan que tiene algún compromiso, principalmente ventilatorio, ¿cierto? O cuando la presión arterial, ¿no? Está con tendencia a una hipotensión, entonces una presión sistólica menor a 90, tendremos que evaluar las lesiones que estas pueden estar causando esta tendencia a hacer la hipovolemia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos un paciente con estas características? Vamos a ver el paso 2, ¿no? Revisar el tórax, ¿no? Ver si no se trata de un tórax inestable, revisar los miembros inferiores, los huesos largos, que son los más frecuentes en fracturarse, ¿no es cierto? Ver si no hay alguna amputación traumática, ¿no? De algún miembro superior o inferior, ¿no? Si no hay heridas penetrantes, ¿no es cierto? En cabeza, cuello o extremidades, ¿no? Si no hay fracturas, ¿no? expuestas, ¿no? Ya sea de cráneo, de miembros superiores o inferiores, algunas parálisis, fracturas pélvicas, que generalmente algunas veces pasan muy desapercibidas, ¿no? Generalmente no valora muy bien lo que es la pelvis y estas producen un abundante sangrado, ¿no? Y pueden llevar a un choque hipovolémico, ¿no? La presencia de quemaduras también, ¿no es cierto? O una mezcla entre traumas y quemaduras, ¿no? Entonces, el siguiente paso será hacer una evaluación, ¿no? De cuál puede ser la causa de que el paciente esté entrando en hipotensión, ¿no? Una vez que eh, identifiquemos cualquiera de estas lesiones, ¿no? Si hay alguna, ¿no? Tendremos que obviamente pasar al equipo de trauma. Y si no hay, ¿no? El paciente quedará en observación, evaluando algunos otros detalles, ¿no? Como el mecanismo de la lesión, si hay alguna evidencia de impacto de alta energía, ¿no? Ya el examen va a ser más minucioso, pero en el caso de que se presente cualquiera de estos, que descubramos cualquiera de estos eh, de estas lesiones, ¿no? Entonces vamos a obviamente pasar al equipo de trauma, ¿no? El equipo de trauma generalmente está
conformado por un cirujano general, ¿no? Un anestesiólogo, ¿no? Un traumatólogo, obviamente, ¿no? Un neurocirujano, cirujano de tórax también se amerita, ¿no? Entonces es el equipo básico de trauma que hay. Bien, entonces si es que no detectamos, ¿no?, las lesiones que les decía, tenemos que ver tenemos que evaluar, ¿no?, el mecanismo por el cual el paciente ha sufrido, ¿no?, esas lesiones, ¿no? Entonces vemos, hay algo, indagamos, ¿no? Indagamos en algunos datos más, a eso se refiere el paso 3, ¿no? Vemos si además del paciente ha habido otro, ¿no? Si la colisión ha sido a alta velocidad o no, ¿no? Generalmente tratamos de ver eso, ¿no? Tratamos de completar, por decir, la historia clínica, ¿no? De tal manera de tener un, un, una idea del mecanismo y la gravedad de la lesión, ¿no? Entonces, como ven, nos da un poco de más tiempo para ir indagando en ir completando, como les decía, la historia clínica, ¿no? Vemos si es un paciente, por decir, un paciente que ha sido accidentado como conductor de motocicleta, ¿no? Vemos si este estaba con su casco de seguridad o no, ¿no? Entonces, todos estos datos, ¿no?, van a, de alguna manera, aportarnos mayor información, ¿no? Entonces, cuando no tenemos estos datos, lo siguiente es evaluar algunos aspectos más, como la edad, ¿no? Si se trata de un paciente menor a 5 años o mayor a 55, ¿no? Si se trata de un paciente gestante o no, pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Tendrán un tratamiento especial para pacientes con alguna patología de base, como una cardiopatía o enfermedades respiratorias crónicas, ¿no? Si no se trata de un paciente diabético, ¿no? Pacientes con cirrosis, o obesidad o coagulopatía, que son las enfermedades más frecuentes, ¿no? Crónicas más frecuentes, ¿no es cierto? Entonces, si no tenemos ninguna de estas, podemos todavía tomarnos el tiempo para evaluar el control médico, hacer unos exámenes de gabinete, ¿no? Eso tomando en cuenta que se trataría de un paciente hemodinámicamente estable, ¿no? Si por el contrario detectamos algún paciente que, además de haber sufrido el traumatismo, tiene alguno de estas patologías de base o pertenece a estos grupos de riesgo, ¿no? También se debe contactar, ¿no?, al equipo de trauma para que tome sus previsiones, ¿no? No será lo mismo tratar a una paciente politraumatizada que no esté gestante, ¿no?, que a una que sí esté en etapa de embarazo, ¿no es cierto? Entonces, ya con esa información, ¿no?, el equipo de trauma irá tomando sus previsiones, ¿no? Bien, entonces, una vez hecho el triaje, ¿no?, haber determinado los posibles, ir indagando en la historia clínica, ¿no?, vemos el tercer paso, que es la revisión primaria, ¿no? Entonces, esta revisión primaria está orientada a identificar cuáles son las situaciones que amenazan la vida del paciente, ¿no? Y el tratamiento estará en función a las lesiones sufridas, la gravedad de estas y al mecanismo de lesión, ¿no? También tenemos que evaluar de manera rápida, ¿no?, y eficiente, ¿no?, las funciones vitales del paciente, ¿no? Es importante. Entonces les decía que la revisión primaria ¿no?, consta de lo que es el A, B, C, D, E, ¿no? En ese orden vamos a ir evaluando. El A corresponde a la vía aérea, ¿no?
tenemos que hacer un control, primeramente en la columna cervical, ¿no? De esta manera garantizar que la vía aérea, ¿no? Esté alineada, ¿no? El paciente esté ventilando, ¿no? A eso se denomina el control de la vía aérea, ¿no? La letra B corresponde a evaluar la ventilación que tiene nuestro paciente, ¿no? Si la respiración y el mecanismo de la ventilación está conservada, ¿no? El C será mantener, ¿no? Una adecuada circulación, ¿no? Evaluar si hay hemorragias, ¿no? Controlarlas, si sea el caso, ¿no? El D corresponde a la valoración neurológica, ¿no? Vamos a ver lo que es la escala de Glasgow para valorar la conciencia del paciente, qué nivel está, ¿no? Y el E corresponde a algunas exposiciones, ¿no? Que puedan haber sobreañadidas al trauma, ¿no? Entonces con esto hacemos una evaluación general y total del paciente, ¿no? Cuidando como todo la vía aérea, ¿no? La ventilación y la circulación, ¿cierto? Ahora vamos a ir desarrollando cada una de estas. Entonces, para hacer el control de la vía aérea, vamos a primeramente hacer un control también de la columna cervical, ¿no? El primer paso será evaluar la vía aérea superior, ¿no? Esto vamos a hacer con una inspección, ¿no? Principalmente a nivel de la boca, ¿no? Identificar que no haya ningún cuerpo extraño, ¿no? Que el paciente no tenga deformidad facial, que nos haga pensar en fracturas faciales o mandibulares, ¿no? O que no presente algunas lesiones en tráquea, ¿no? Puede ser que presente, ¿no? Y realizamos una maniobra para poder garantizar una vía aérea permeable que se realiza elevando el mentón y la mandíbula, ¿no es cierto? De esa manera protegemos la columna cervical y alineamos la